Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Historia de Otra Clase, el podcast de historia de Prensa Obrera que compartimos acá con mis compañeros Guille Kane y Mariela Solesio, Iván Hirsch, quien les habla. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos, Iván? Bien, muy bien. Un tema apasionante. Tenemos hoy tan apasionante que uno de nuestros compañeros está con la voz reducida por haber movilizado ayer en el marco de 2 años de la intensificación del genocidio en la Franja de Gaza, que tiene que ver con el tema que vamos a debatir hoy. Sí, estoy un poquito ronco, pero bueno, contento de estar en la lucha junto a miles de personas acá en Buenos Aires contra el genocidio, como corresponde. Estamos en plan de lucha. Hemos estado acompañando la situación de la flotilla, reclamando por los detenidos, y Prensa Obrera, en todas sus versiones, también está en un plan de elaboración muy intenso sobre los temas de la lucha por la liberación de Palestina. Y bueno, este episodio de Historia de Otra Clase es parte de eso, pero tenemos también un documental en 8 capítulos que está siendo estrenado día por día a 2 años del 7 de octubre y contra el genocidio. Tenemos un ciclo de entrevistas, van a ser en total creo que 9 entrevistas que se llama Voces contra el genocidio, muy interesante. Bueno, Iván y yo estuvimos haciendo algunas de las entrevistas, otros compañeros también, y está con un amplio abanico de opiniones y voces contra el sionismo, desde experiencias de vida, desde puntos de vista teóricos bastante distintos, de militancia, así que creo que estamos haciendo un aporte. Y bueno, Prensa Obrera viene siguiendo el tema. Hoy el supuesto plan de paz de Trump, todas las novedades políticas, así que bueno, invitamos a leer, a discutir, a difundir, y sobre todo, como dicen en el movimiento pro Palestina de todo el mundo, a no dejar de hablar de Palestina. Parte de eso el aporte que hacemos con este programa hoy de Historia de Otra Clase. Exacto, porque en un contexto de avanzada del gobierno sionista junto con el imperialismo en un plan de ataque fuertemente, pero a su vez en el contexto mundial también la reacción y el repudio al genocidio y el reclamo de Palestina libre, que empieza a expresarse en las voces del movimiento popular a nivel mundial, con paros muy importantes de la clase trabajadora. Hemos visto en la ciudad de Roma que además de los paros que se desarrollaron, impresionante las mareas humanas, así calificados como mareas humanas, que por las calles se movilizan exigiendo el alto el fuego, exigiendo que paren el genocidio, y solidaridad absoluta con Palestina, como en nuestro país estamos haciendo también esfuerzos muy grandes por la movilización en las calles. Y bueno, actualmente, hace poquito, se lograron la liberación de los compañeros activistas, luchadores que formaron parte de la flotilla humanitaria Sumud para quebrar el bloqueo de Palestina. Te cuento, Mariela, que una de las entrevistas, vamos a pasar el chivo, va a ser con Mahmoud, un cuadro árabe de la tendencia internacionalista revolucionaria de Italia, que es parte del SICOBAS, que es el sindicato que ha sido vanguardia en este proceso, que llegó al 1.000.000 de personas en Roma. Hicieron 6 paros nacionales con bloqueos de empresas, de armamentos y demás por Palestina, con una parte importante de la clase obrera italiana, incluidos los inmigrantes de países musulmanes y árabes que están ahí en primera línea, como este compañero Mahmoud, que va a estar la entrevista en el canal de Prensa Obrera. Así que bueno, es un proceso muy vivo, y el Partido Obrero está jugado enteramente al desarrollo de este movimiento por la liberación de Palestina, contra el genocidio sionista y por la victoria de la resistencia palestina. Es una particularidad le podemos calificar como la Revolución Palestina o el movimiento de la resistencia palestina, esto de ser un catalizador e impulsor de un proceso de un ascenso de masas a nivel internacional, particularmente en el Medio Oriente a lo largo de la historia. Hoy vamos a hacer la historia de la resistencia palestina, que es parte de ese movimiento nacional árabe en la zona, pero en general ha tenido siempre mucha influencia política en los movimientos que recorrieron, digamos, todo el siglo XX, lucha por la liberación nacional, por la descolonización, han estado muy influidos por la lucha palestina. Así que bueno, la actualidad no deja de ser, de expresar también eso. Pero bueno, para comprender un poco cómo se llega a este genocidio, a esta situación incluso del sionismo colocado en un plano ya de exterminio, de limpieza étnica por la fuerza, digamos, en la Palestina histórica,
vamos a hacer como la práctica de Mariela, esto de, bueno, ¿y antes qué pasó, digamos? ¿Cómo llegamos a esta situación que nos va a permitir poder conceptualizar? Nosotros hicimos un episodio en su momento de el sionismo y socialismo en el pueblo judío, pero esto nos va a permitir terminar de conceptualizar el sionismo como un movimiento reaccionario, digamos, porque desde su constitución fue un movimiento proimperialista para establecer una cuña en el movimiento por la independencia de los países árabes, de su constitución, porque el sionismo se funda a fines del siglo XIX, pocas décadas después va a caer el Imperio Otomano, que era el que dominaba toda esa zona del Medio Oriente, cae en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, perdón, y ya ahí ya van a jugar ahí, se van a expresar la tendencia de las poblaciones de la zona a establecer estados independientes. Digamos, pasó en América también, cuando cayó el Imperio Español, cuando cambia la situación política, hay una tendencia a la independencia, a crear estados. Bueno, el imperialismo fue el principal bloqueo para la constitución de estados independientes, y el sionismo fue una red auxiliar del imperialismo para que se hiciera realidad esta independencia de los estados árabes explícitamente. Herzl, que es el fundador del movimiento sionista, se llevó a entrevistar con el sultán del Imperio Otomano previo a la caída, ofreciéndole por parte del movimiento sionista ayuda económica, financiera, un imperio que estaba en la lona en términos financieros, a cambio de ofrecerse ellos como una oposición al establecimiento de un Estado independiente árabe en Palestina. Y esto va a continuar después, cuando cae el Imperio Otomano, que se reparten en esa zona. Las dos grandes potencias europeas se reparten la influencia en Medio Oriente, que son Inglaterra y Francia, que firman los acuerdos de Sykes-Picot, que eran los dos cancilleres que acordaron esa división, y es cuando se instaura después eso el mandato británico en la zona. Es decir, pasa a estar integrada Palestina como parte del dominio político inglés. Y ahí va a empezar ya la historia que empieza a ser un poco más familiar a nosotros, que cuando empieza a haber una inmigración ya más masiva de colonias judías, digamos, promovidas por el sionismo en acuerdo con las autoridades británicas. Bueno, justamente no es casualidad que la Declaración de Balfour de 1917, o sea, la proclamación de parte del Imperio Británico de que va a colaborar con el armado de un Estado judío, ¿no? Dice un hogar para el pueblo judío. Un hogar para el pueblo judío, y dentro de la Declaración de Balfour hace una referencia al pasar a los derechos civiles o religiosos de la población no judía. Bueno, la población no judía era, creo que el 95%, 96% de la población, no me acuerdo el número exacto, lo cual ya es una forma de redacción un poco extraña, pero justamente en 1917, o sea, cuando se está definiendo la Primera Guerra Mundial, es que, como explicaba Iván recién, el imperialismo británico, el imperio británico toma en sus manos al movimiento sionista, no por simpatía, sino para usarlo justamente como un instrumento para dividir y golpear a la población local, como un instrumento en las manos del mandato británico, que va a colaborar con ese movimiento sionista para fortalecerlo y para armar una especie de estado paralelo que la agencia judía, como se llamaba la principal organización sionista en el territorio palestino, va a ir desarrollando durante el mandato. Sí, el objetivo de Inglaterra de tener un enclave ahí del imperialismo en Medio Oriente, sobre todo por objetivos políticos, pero también, sobre todo, económicos, ¿no? de un acaparamiento de los recursos naturales de la región. Y en esto de la búsqueda que Inglaterra tenía en apoyos en el marco de la Primera Guerra Mundial, apela, como vos bien decías, a un movimiento político, movimiento ideológico reaccionario como es el sionismo, y a través de esta declaración de Balfour le promete un hogar para el pueblo judío en Palestina. Pero esto va a chocar después con otro elemento que introduce dentro del marco del mandato británico, que es la carta, ¿no? La carta del mandato, que coloca en esa carta, además de los objetivos de desarrollo de un Estado judío, al mismo tiempo está, porque es incorporado la declaración de Balfour en la carta, al mismo tiempo está planteado la promesa o el compromiso de la independencia de Palestina, de una autoridad, de un Estado árabe para el pueblo palestino.
Y ahí empieza a desarrollarse un conflicto enorme en relación a la interpretación de esa carta y de las diferentes élites, ¿no? o dirigencias, tanto palestina como del sionismo, en el marco de que el imperialismo desde el principio se coloca como pro-sionista, absolutamente, y habilita, de hecho, y empieza a habilitar la progresiva colonización de los territorios, porque esto empieza muy tempranamente. De hecho, desde el 20, el 22, el 26, el 30, vamos teniendo diferentes años, digamos, donde se empieza a habilitar la progresiva expansión territorial, digamos, y de expulsión de los palestinos de las aldeas. Algo que en el 48 tiene su punto por ahí más importante o máximo o más grande o más extenso, pero que este proceso empieza en este momento que estamos discutiendo en los años 20. De hecho, pasa la población, durante el mandato británico, la población judía, digamos, esta inmigración sionista, pasa a ser una minoría, a representar a principios de los años 40, un tercio ya de la población de la zona, con lo cual había una migración constante, avalada, que ya es, digamos, esta idea que nosotros expresamos políticamente, en cual la dirección del movimiento sionista se ofrece como una cuña del imperialismo, tiene una expresión directa, concreta en el terreno. Porque la dinámica era que había un movimiento sionista financiado por capitales europeos y norteamericanos, los Rothschild, que no quería tener un problema judío en sus países donde ellos ya ocupaban un lugar destacado, financiaban que los judíos se fueran a Palestina e incluso compraran tierras. Había muchos terratenientes que en realidad vivían en Beirut, en Damasco, que le vendían sus tierras a esta colonización sionista, que después llegaba a Palestina y expulsaba a los que vivían ahí, que eran agricultores palestinos, y toda la colonización se va formando sobre la base de este segregacionismo, de separar. Nunca fue una colonización que tratara de buscar una integración, por lo menos de su orientación política. Se funda en estos años la Histadrut, que es la central, sería como una central obrera judía, pero en realidad de central obrera no tiene mucho, en el sentido de que es explícitamente sionista, no permite el ingreso de palestinos, y se constituye con el lema. En realidad había un triple lema, que era la conquista del trabajo, la conquista de la tierra y la conquista del producto. ¿Qué significa? Conquista del trabajo era expulsar a los palestinos de los puestos de trabajo en las empresas de capitales sionistas o imperialistas, que solo contrataran judíos. Expulsarlo de la tierra, que es el proceso que mencionabas vos y que se complementaba con esta compra de tierras de propietarios absentistas. Y el producto significaba que boicoteaban los mercados árabes y sobre todo a las mujeres judías que iban al mercado a comprarle huevos a los árabes, le rompían los huevos contra el piso en el in situ, en el propio mercado, digamos, destrozaban la mercadería árabe que compraban las familias judías. Es decir, fue una política decidida a generar esta división entre los dos pueblos y sobre todo a desplazar cada vez más al pueblo palestino. Y a partir de entonces, toda la historia del mandato británico es una historia de pauperización cada vez mayor de la población palestina. Porque que ya estaba en su momento, tenía que pagar los tributos, la renta, lo que eran cuasi señores feudales y demás, ya estaban empobrecidos. Esta ola colonizadora se empieza a desplazar cada vez más y empieza a generar una situación cada vez más precaria en las condiciones de vida de los palestinos en la zona. Es importante, para que conceptualicemos esta etapa del mandato, pensar que hay como una contradicción entre dos realidades, o que se está imponiendo esta nueva división que vos describís bien, del segregacionismo sionista, contra una realidad preexistente, donde si bien la población judía era muy minoritaria, coexistía en paz con la población palestina musulmana o cristiana. Entonces esto era, digamos, lo que existía. Ahora, al mismo tiempo, era una sociedad que venía a ser muy atrasada bajo el Imperio Otomano, ¿no? en términos sociales y económicos, pero que, como todo el mundo, en la medida que se van instalando estas nuevas realidades nacionales, va habiendo una mayor penetración de capitales internacionales, va habiendo una proletarización incipiente, dispersa, digamos, de una clase obrera local.
Y también va a haber en esta etapa procesos de organización sindical y políticos, como la hay en todos los mundos de la clase obrera, donde hay muchos ejemplos de colaboración y convivencia contra este tipo de tendencia que expresaba el sionismo, y hasta cierto punto que algunos sectores más reaccionarios árabes hubo procesos de huelgas, de colaboración comunes de obreros judíos y árabes contra esta idea nacionalista y reaccionaria, ¿no? Hubo comunistas, un partido comunista que se funda, digamos, de la Tercera Internacional en su etapa de ascenso, que tenía, como lo discutimos en ese episodio anterior de Historia de otra clase, una posición fuertemente antisionista. Hoy les mandaba más temprano, Lenin presentó en el segundo congreso única, democrática, sí, estaba ese planteo. Estaba ese planteo en la Tercera Internacional y denunciaban explícitamente al sionismo como una trampa contra la clase obrera y contra la clase obrera judía. Entonces esta era la política, digamos, del Partido Comunista de Palestina, donde árabes y judíos militaban juntos en la época. Hay un capítulo sobre esto en un libro muy lindo que se llama El Gran Juego, las memorias de un comunista, bueno, que es largo explicar el tema, Leopold Tepper, que fue una especie de agente de espionaje contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es una historia muy interesante, pero que militó en el Partido Comunista de Palestina y que cuenta en esas memorias esa militancia común con los árabes palestinos, que no tenía... digamos que no estaba sometida a esa terrible cuña que va a meter el sionismo y que hoy parece imposible de imaginarse. Incluso en la etapa inmediatamente previa a la Nakba, que ahora vamos a llegar a eso, había un ascenso en el final de la Segunda Guerra Mundial de huelgas comunes de árabes y judíos, en los años 45, 46, 47, en las refinerías de petróleo, en los ferrocarriles, en el correo. Esa tendencia de unidad obrera no llegó a ser la predominante y evidentemente el segregacionismo y el nacionalismo sionista colocó otras coordenadas en la lucha en el lugar, pero hay que decir que en la vieja situación en Palestina e incluso en el incipiente desarrollo de una clase obrera no estaba dominada por esta guerra racial. Sí. Ilan Pappé habla de una cohabitación, digamos, cotidiana, permanente entre los trabajadores y trabajadoras judíos, palestinos, cristianos, y es impresionante ver cómo se desarrollan situaciones de solidaridad de clase en forma permanente en distintos episodios, como la lucha de clases internacional, ¿no? Que uno tiene, avances, reflujos, en distintos episodios, y es impresionante en esta lectura que estuvimos haciendo, darse cuenta de que cuando la clase obrera interviene de manera conjunta, que golpea, digamos, a las patronales y al Estado en el marco de los reclamos de condiciones laborales, hay una intervención inmediata posterior, para desarmar. Y hay un relato interesante de cómo de un sindicato único por rama, de alguna rama de la industria, luego de esos episodios de intervención de la clase trabajadora, interviene el sionismo para organizar la segregación de los sindicatos, para utilizar esta palabra que venimos planteando de la segregación. Entonces se crea un sindicato que responde al sionismo en una educación también hacia el pueblo judío en torno a los propósitos que tenía este pueblo judío. Y un sindicato que, digamos, que esté conformado internamente por los palestinos, desarrollando una división que naturalmente se daba en la clase trabajadora, inclusive también a través de las aldeas, las viviendas, etc. Esto que vos planteabas del segregacionismo como política, ¿no? de Estado, que va a ser después una política de Estado, pero que es embrionaria en este punto, es en todos los planos, a nivel educativo, y que es en todos los planos y es impulsada por el mandato británico, absolutamente garantizada por el mandato británico. Por ejemplo, en el terreno educativo se construye una realidad, ¿no? a partir de la educación, donde se empieza a forjar una educación autónoma, impulsada por el sionismo, ¿no? Incluso a nivel del periodo inicial, preescolar, se empieza el aprendizaje del hebreo, ¿no? Desde temprano. Lo mismo pasó con la segregación en relación al sistema sanitario, un sistema sanitario propio. Esto antes de la fundación del Estado de Israel.
Es decir, fueron dando pasos de estructuración institucional muy previamente. O sea, cuando ya se funda el Estado de Israel, había pasos muy importantes de estructuración institucional, política, social, cultural, desarrollando toda una influencia y una, digamos, diseminación en la población de la cultura occidental, sobre todo, ¿no? Para combatir a la cultura musulmana árabe de la región. De hecho, esta división se hace hasta por la fuerza. En estas huelgas que vos mencionás, hubo un episodio particular el 31 de diciembre del 47 en la refinería de Haifa, que es una de las principales ciudades previa a la creación del Estado de Israel, donde había esta convivencia. Interviene el Irgun, que era una de las ramas terroristas, porque ahora después, un minuto pido para desarrollar este problema, el sionismo fue los primeros que utilizaron el terrorismo en gran escala en la región. Hicieron atentados en la refinería justamente para desencadenar un conflicto y romper esa huelga común que había entre árabes y judíos. Y ya antes, uno de los primeros episodios de confrontación más brutal entre la población árabe y judía va a ser en el 29, la sublevación de Al-Aqsa, se llama, que es el muro de la mezquita que está lindante a lo que para los judíos es el muro de los lamentos en Jerusalén, que surge a partir de una movilización que organizó la derecha del sionismo, es decir, Jabotinsky, que es el fundador del movimiento Betar, que tiene inspiraciones en el fascismo italiano y que sigue interviniendo en Argentina, incluso hoy, aliados al gobierno de Milei, impulsó una movilización que desató uno de los primeros choques fuertes que a partir del principio de la década del 20 se empiezan a generar ya de choques entre ambas poblaciones. Aún así, lo que fue predominante en el pueblo palestino fue la lucha contra el imperialismo británico. A tal punto que estalla primero una lucha muy importante del 33, pero en 1936 una huelga general que dura 6 meses, que paraliza la economía del mandato británico en la región. Y ahí empieza ya un quiebre más definitivo. Se dan dos situaciones. Por un lado, Gran Bretaña reprime brutalmente este proceso que llega con luchas hasta 1939. Se calcula con un alzamiento armado en 1939. Claro, a partir de ahí empieza a escalar militarmente y se calcula que desembarcó un tercio de las tropas británicas en un momento para someter, para reprimir este levantamiento. Las tropas de todo el imperio. De todo el imperio británico. Pero además ya estaba patente este lugar del sionismo contra ese movimiento árabe. La Haganah, que era el brazo armado de la agencia judía, ya estaba constituido. El mandato británico le asigna la responsabilidad de custodiar los oleoductos británicos que estaban en la zona. No lo dijimos todavía, pero el petróleo es el gran factor económico de la región que mueve el interés del imperialismo, porque se produce a precios que no se pueden igualar en ningún otro lugar del mundo, y esto va a ser una constante en todo el periodo. La Haganah fue una fuerza de choque del imperialismo británico para quebrar ese movimiento de resistencia palestina. Y llega incluso a atentados directos también contra esa lucha palestina ascendente. Una fuerza paramilitar. Claro, funciona como una fuerza paramilitar al amparo del mandato británico. Esta situación va a establecer que para el 39 se termina, digamos, esta sublevación un poco por la represión y un poco porque los británicos también deciden terminar el conflicto para embarcarse. Ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial e incluso hay una suerte de acuerdo en el cual el mandato publica lo que se llama el Libro Blanco, en realidad, que es el que empieza a restringir la migración judía palestina como en 1939. En 1939 como una idea de tratar de calmar los ánimos. Pero el pueblo palestino va a llegar a este proceso muy golpeado, sobre todo en su resistencia y sobre todo también por la traición de su dirección política. No lo dijimos tampoco hasta ahora, pero la artificialidad de la organización política no es algo que compete solo Israel y Palestina. Al inicio del mandato británico se inventa el reino de Jordania. Monarca Abdullah, que es completamente vasallo de los británicos, que va a traicionar fuertemente a los palestinos en este levantamiento del 36 al 39, además de las otras monarquías árabes hachemitas que también se habían creado bajo el amparo del imperialismo británico, o el reino Wahhabi, que en Arabia Saudita se crea al amparo de Estados Unidos. El imperialismo va a ser el que reflota estructuras monárquicas y lo que uno vería en términos políticos como una herencia del pasado.
van a jugar un papel en esa traición al movimiento palestino, a este movimiento en general por la independencia nacional árabe, y vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial con un imperialismo británico muy golpeado, ya decadente, que sale de la Segunda Guerra Mundial bastante hecho mierda, digamos, con deudas, pérdida de terrenos y todo, y ya con una agencia judía, con su brazo armado, con una población ya más importante, y ya aliada al imperialismo norteamericano cada vez más en la región. Claro, hay un cambio de época y el sionismo, frente a esta ruptura con el Imperio Británico, donde lleva adelante estos atentados, el Irgun, todo lo que vos contabas, va a encontrar un nuevo aliado en Estados Unidos y en la Unión Soviética, ¿no? Los dos grandes potencias de posguerra que preparan la conformación del Estado de Israel, de la partición de Palestina según la resolución de las Naciones Unidas. Pero dos detalles quería marcar antes de cambiar de etapa. El primero es que junto al apoyo del imperialismo británico, la otra potencia que permitió la ampliación de la población judía, las colonias sionistas y los recursos fue la Alemania nazi. No hay que dejar de marcarlo. Desde el 33, de la llegada de Hitler al poder, hay un acuerdo con la organización sionista para plantear no solo la posibilidad de que vaya hacia Israel la población judía, sino de que lleve sus bienes, lo cual va a ser un influjo muy grande de los recursos que va a contar la agencia judía en Palestina para montar esta especie de estado paralelo que se describía con sus escuelas, con sus hospitales y con su milicia que colabora a la represión del movimiento nacional palestino en el 36, en el 39. Y el otro punto en esto es marcar cómo es la etapa de maduración del propio movimiento palestino acá. Básicamente todavía no ha constituido un movimiento nacional moderno, aunque empieza a haber algunos partidos y organizaciones obreras y distintas cosas que intervienen en el movimiento, sino que es sobre todo un movimiento de estos notables, ¿no? Estos personajes instruidos de la élite local que antes de la rebelión del 36, aunque había habido estos incidentes que contaba Iván, la mayoría de su política era tratar de hacer lobby, cabildeo sobre la Sociedad de Naciones, sobre las autoridades británicas del mandato, digamos, de pelear sobre las monarquías locales con las cuales estaban fuertemente relacionadas. Entonces después estalla este movimiento frente a la brutalidad que está viviendo el pueblo palestino, pero incluso cuando estalla están tratando rápidamente de llegar a acuerdos, levantarlo, y no son una dirección que tiene una estrategia para llevar a la victoria ese movimiento nacional que se está desencadenando frente al mandato y al crecimiento de la colonización sionista. De alguna manera, con los límites que va a tener, vamos a ver en nuevas etapas cómo se tratan de forjar nuevas organizaciones y direcciones que superen los límites que está teniendo en general la dirigencia árabe y de las nuevas naciones, incluidos también la élite palestina. Sí, totalmente. Esta política orientada de la élite, ¿no? Que podemos llamar los notables, palestina, de esta negociación por arriba, por momentos posicionarse con el mandato británico, colocando una confianza ahí. En otros momentos, accionando en base a las presiones por abajo, ¿no? Del pueblo palestino y de los posicionamientos palestinos. Por ejemplo, el pueblo palestino se rechazó esta postura de la partición de Palestina, porque aparte era partición de Palestina en 50-50, cuando el 90% de la población en los 20 era palestina y el 10% representaba al pueblo judío. Entonces, en un principio la rechazó. El movimiento sionista la acepta, y esto cambia en el 28, igual, en 1928, cuando el pueblo palestino, digamos, base acá las autoridades palestinas, o todavía no la autoridad, de la élite palestina, acepta, digamos, esta partición, también con el temor de quedarse sin nada por el avance del imperialismo y el enclave sionista, y todo este proceso de segregación, de compra de tierras, de avance territorial, lo acepta. Y ahí el sionismo rechaza y plantea un avance mucho más
violento frente a el acaparamiento de territorios, etc. Pero nada, me parecía importante marcar esta oscilación, que también es una oscilación que va a permanecer en el tiempo, ¿no? Porque luego, cuando se constituya la autoridad palestina, esto más adelante, va a haber una permanente adaptación, ¿no? Y entrega de los intereses palestinos, pero en episodios de revueltas, rebeliones, de intervención del pueblo palestino en contra de los acuerdos establecidos por arriba, la autoridad palestina va a tener que, ceder, adaptarse y obligados a colocarse en contra de los planes imperialistas y del sionismo para la región. Bueno, de hecho, un poco esta evolución que va siguiendo la dirección de la resistencia palestina para llegar después a los 60 y los 70 con un proceso que nos vamos a meter ahora más de fondo con organizaciones no solo armadas de tipo guerrilleras, sino con programas políticos de izquierda y con todo un planteo, va siguiendo una evolución en su dirección política y la composición social de su dirección política. En los 30, la referencia política de los palestinos es el gran muftí de Jerusalén, una suerte de entre obispo, sultán, digamos, una autoridad religiosa, pero también política, que termina exiliándose en la Alemania nazi. Y después en el 48, cuando se lleva adelante lo que los israelíes dicen la guerra de independencia, para los palestinos es la Nakba, que significa catástrofe, fíjense la diferencia explícita entre cómo cada pueblo lo vivió. El papel de la dirección de los árabes en general va a ser vergonzoso, dividido también entre las monarquías saudíes y hachemitas, eso también va a allanar la victoria de Israel contra lo que fue la Liga Árabe, que fue completamente incapaz en sus burguesías dependientes del imperialismo, estructuras políticas también creadas por el imperialismo y completamente, ni siquiera la república, con lo cual su interés en movilizar a las masas para derrotar al imperialismo era muy limitado. Terminan generando estas condiciones en la cual un enorme movimiento popular palestino que es derrotado y traicionado, una dirección política árabe completamente incapaz de encarar un proceso realmente antiimperialista, y una estructura sionista no solo bancada por el imperialismo, sino ya completamente preparada para lo que llevó adelante a una historia oficial que liga, no solo en Israel, sino a nivel internacional, que liga la Shoah, el holocausto nazi, a la creación del Estado de Israel, que es en un 99% falsa. Es decir, lo que tiene de verdadero es que fue el catalizador que termina de empujar a toda la opinión pública internacional a apoyar esto, y a que fue una última oleada migratoria que termina de empujar la situación. Pero para 1948 ya estaba completamente preparada la agencia judía para asumir el gobierno, y sus brazos armados, la Haganah, el Irgun, la banda Stern. El Irgun y la banda Stern son dos grupos terroristas, fascistas, que se van a aliar con la Haganah y van a empujar esta última ofensiva para expulsar, por un lado, el mandato británico. Ya lo último, incluso atentados terroristas, volaron en Jerusalén en el 46 todo un ala del Hotel David, donde estaban las autoridades del mandato británico. Es decir, cualquier similitud con lo de AMIA, digo, para ubicar efectivamente el terrorismo como una práctica propia del sionismo, porque ahí estaban los documentos que probaban que la agencia judía tenía los vínculos con los terroristas, y volaron para que eso. Gran Bretaña termina apresando a los responsables de este ataque terrorista, y Estados Unidos presiona a Gran Bretaña para que los libere, amenazando con que si no le cortaba la ayuda del plan Marshall. Imagínense la magnitud del problema, con lo cual terrorismo sionista avalado por el imperialismo era parte de cómo se fue preparando para llegar al punto del 47, cuando en el noviembre o diciembre, creo que en noviembre, cuando las Naciones Unidas, el mandato británico se levanta, devuelve a las Naciones Unidas el problema, las Naciones Unidas declara la partición de Palestina, el proyecto ese. Exacto. Que divide aproximadamente un 55% para Israel y un 45% para Palestina, en el cual no solo no se condecía, digamos, con la población real de árabes y judíos, que quedaban completamente mezclados y que los judíos todavía eran minoría, sino que además había aldeas palestinas que se quedaban sin la parte de tierra que cultivaban, lugares incomunicados entre sí, digamos que ya era bastante difícil de llevar adelante.
Pero en el mismo momento que se decreta la partición empiezan las masacres a las aldeas palestinas para barrerlos definitivamente de la zona. Y es cuando esto es la Nakba. La catástrofe es el desplazamiento por la fuerza, la destrucción entera de aldeas para forzar a la población a abandonar y quedarse con todo lo que después va a ser, a partir de mayo del 48, la declaración de independencia del Estado de Israel. Es muy importante esto que escribía Iván, entender la operación militar de la limpieza étnica que comienza ya más abiertamente con la Nakba. Lógicamente, como dijimos, desde 1917 había habido esta práctica de hostigamiento, ocupación de terreno, ataques y segregación. Pero acá ya es una política de Estado y es una ofensiva militar en regla, ¿no? Hay un documental que recomiendo que se llama Tantura, que habla de la reconstrucción histórica, de cómo fueron las matanzas masivas, las violaciones gravísimas de derechos humanos, los fusilamientos en masa de esa población árabe para limpiar esos pueblos y fundar las nuevas ciudades israelíes que se van a hacer sobre esos mismos terrenos, porque es una historia que está escondida por el relato oficial israelí. Incluso el historiador judío israelí que hace ese estudio de su propia ciudad es perseguido, le quitan hasta el título universitario, prohíben su libro por hacer una historia oral de cómo su ciudad había estado fundada sobre la ciudad árabe de Tantura, que fue destruida y su población en gran medida masacrada. Pero digo, es tomar un caso puntual de lo que fue la Nakba, ¿no? Y el otro punto, un poco acá también, cómo jugaron las monarquías árabes, que fueron las que tenían alguna capacidad militar para intervenir. La Legión Árabe de la monarquía jordana, que actuaba en acuerdo y con oficialidad británica, ¿no? Habíamos dicho que en gran medida Israel estaba en ese momento sostenido por las dos potencias emergentes, ¿no? Por Estados Unidos y por la Unión Soviética, que puso las armas para la ofensiva sionista y que votó el reconocimiento en las Naciones Unidas. Stalin mandó a votar. Mientras que los británicos, en alianza con la monarquía jordana, terminan teniendo un choque con el sionismo y estableciendo las fronteras. Ahora, las fronteras no son fronteras de una nación palestina. Son las fronteras de Jordania, que absorbe Cisjordania, y de Egipto, que absorbe la Franja de Gaza. Pasa a haber una Israel y una población palestina desplazada en los campos de refugiados, viviendo como puede, en el Líbano, en Jordania y en Egipto centralmente, algunos también en Siria y en otros lugares. Pero digo, para tomar una idea, y es muy claro en esto lo que ya mencionaron, la monarquía jordana en particular tenía un interés en avanzar sobre esto para expandir su territorio y población a costa de los palestinos y contra el movimiento nacional palestino, que se va a ir recreando sin tener ya un territorio bajo su control, sí, ¿no? Bajo estos otros países. Pactó, en 1950 sí. Pacta con el sionismo. En el 48 el único estado árabe que acuerda con Israel es la monarquía jordana, y el rey Abdullah termina asesinado en ese momento por un palestino, digamos, para impedir semejante traición al pueblo palestino, digamos. A ese punto llegó la constitución de Jordania, como también el otro que después va a jugar un papel con el Septiembre Negro para bloquear la posibilidad de un estado realmente palestino. No, decía que para que se vea la magnitud, porque es una historia silenciada, tapada. En parte hay muchos historiadores que reconstruyen, bueno, vos hablabas recién del documental, a través de la voz de las familias palestinas que sufrieron los desplazamientos y la brutalidad que vino acarreada con esos desplazamientos. Las 2/3 partes de la población palestina en el territorio asignado, digamos, para Israel, fueron desplazadas. Casi 1 millón, se calcula, casi 1 millón de personas fueron desplazadas de sus hogares. Muchos hogares fueron directamente incendiados para, de alguna manera, imposibilitar el retorno, que es un enorme reclamo, digamos, de las familias que están viviendo hoy en las regiones lindantes, digamos, en campos de refugiados o ya tratando de estructurar una vida en esas regiones, pero con la necesidad del retorno. Y los desplazamientos fueron brutales, los métodos fueron terroristas y los métodos fueron de atemorizar y aterrorizar a una población
para que no se levante, para que se calle y acepte los desplazamientos. Es decir, fueron con los métodos más brutales de iban a las aldeas y aleccionaban, digamos, matando directamente una cantidad de jóvenes, sobre todo hombres, incluso desde una edad determinada, desde los 13 años a los 30, jóvenes que podrían alistarse en los, digamos, en alguna en la resistencia palestina a esta invasión y ocupación del sionismo, y fueron métodos brutales de expulsión de la población palestina a las regiones lindantes, ¿no? Eso fue la catástrofe, ¿no? Que, como dijimos, empieza en el 20 y con una intervención muy fuerte del mandato británico, incluso en el armado del gobierno civil. Ahí Ilan Pappé también decía que si se hubiesen hecho elecciones en el 20 y generado unas elecciones democráticas para generar un Estado, claramente se hubiese visto el protagonismo de la población árabe, que ya que decíamos anteriormente conformaban el 90% de la población. En reemplazo de eso se colocó un gobierno civil prosionista que dio lugar a todo este proceso de segregación, incluso en la incorporación de esa estructuración iniciática, digamos, el germen de lo que va a ser después el Estado. De raíz se fue incorporando mayormente, digamos, ministeriales o funcionarios de origen judío, ¿no? En detrimento de representantes árabes en ese gobierno civil que empezó a habilitar lo que fue la venta de tierras, lo que dijimos con anterioridad, y todo este proceso de segregación que incluyó un férreo control del flujo migratorio externo y selectivo para llegar a este punto, ¿no? De la declaración en el 47 y luego la fundación en el 48 del Estado de Israel, porque la fundación oficial es en el 48, pero todo este proceso, como dijimos, empieza previamente. ¿Sí? Había una autoridad política ya constituida, por eso había una autoridad política, un ejército, ya tenían capitales propios, digamos, estaba avanzado, por eso se pudo declarar independencia. Ahora, una vez constituido el Estado de Israel, este papel de aliado al imperialismo cobró un salto. De hecho, desde entonces Israel va a ser enemigo de los pueblos no solo palestinos, sino de todo el mundo. Interviene contra la descolonización de Argelia, apoya a Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte, interviene en la guerra de Corea a favor del imperialismo yanqui, es cuando se termina de romper esa alianza con la Unión Soviética, con lo cual va a ser un verdugo del imperialismo en el mundo entero, y en particular en la región que ya venía sacudiéndose por levantamientos contra estas monarquías y oligarquías árabes que eran dependientes del mandato británico. Ya el Estado de Israel se crea en el mismo momento en el cual empieza la independencia del Líbano, después la independencia de Siria. Pocos años después es el golpe que derroca al rey Farouk en Egipto y suben los oficiales del ejército egipcio encabezados por Nasser, que va a ser la gran figura del nacionalismo árabe de esta época, porque va a encarnar efectivamente una corriente completamente diferente. Va a ser a partir de ahí un ascenso del nacionalismo, incluso de la revolución árabe en general, de la cual la revolución palestina nunca hay que perder de vista que es parte. La revolución palestina es parte de esa revolución árabe en general, y en esta época va a estar muy contenida dentro de ese proceso. Nasser, como presidente de Egipto, va a sufrir una serie de transformaciones que lo colocan como un proceso nacionalista de choque fuerte con el imperialismo. Primero, Estados Unidos empieza a presionar porque todos los países de la zona ingresen a un pacto antisoviético, porque ustedes no tenemos el mapa, pero si tuviéramos el mapa vemos que Irán, Irak, Siria, Líbano son toda la frontera sur de la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos estaba interesado en bloquear el avance en este cuadro de la Guerra Fría sobre Medio Oriente y la influencia sobre el Medio Oriente, y trata de promover pactos para que los países árabes dependan de las armas de Estados Unidos, le pidan armas a Estados Unidos. Parte de eso implicaba provocaciones del sionismo para que los países árabes tengan que aceptar la tutela de Estados Unidos a cambio de las armas. Nasser, como le exigían esas condiciones para proveerle armas, termina volcándose a pedirle armas a la Unión Soviética y firma el Pacto de Checoslovaquia, creo que se llama. Y un año después, cuando pide financiar la represa de Asuán, que es en el río Nilo, que es una represa que cambia completamente la topografía de Egipto, si se quiere,
como no le concedían el préstamo para construirla, termina nacionalizando el canal de Suez, que es el gran, de nuevo, nos falta el mapa, pero es el gran punto por donde pasa todo el petróleo de Medio Oriente para ir a Europa, que depende muy fuertemente, es la época en la cual el petróleo termina de desplazar el carbón como la principal fuente de combustible y de energía. Europa era completamente dependiente, hasta el punto de que cuando se bloquea el canal de Suez, vuelve una situación de razonamiento energético en Europa, digamos, el impacto es directo, y nacionaliza el canal de Suez, que era el punto clave por donde estaba esa circulación de los buques petroleros, y estalla un conflicto de magnitud enorme con el imperialismo. Desembarcan tropas británicas, francesas y sionistas para tratar de derrotar ese movimiento, y son derrotadas por el ejército del pueblo egipcio, y eso cambia completamente la configuración política de Medio Oriente, en el sentido de que pasa a ver nace como vanguardia de un movimiento ya nacionalista, digamos, esto de tomar incluso los resortes de la economía de la región para construir estados árabes. Impulsa a partir de ahí incluso la República Árabe Unida, que dura muy poco, junto con Siria, donde asume el Baas, que es otra experiencia también de un nacionalismo de contenido pequeña burguesa, en el sentido de que son más ligados a esto. El ejército cumple un rol de cohesión, digamos, no es ni encabezado por una gran burguesía, ni bueno, un nacionalismo obrero, sino encarado desde muy directamente por una fracción, una capa social asociada a la pequeña burguesía, al ejército, a negocios, contratos con el Estado, a partir de ahí, pero se arma un movimiento de nacionalismo árabe muy fuerte, que va a desencadenar después en el intento de revertir esa ascendencia en lo que fue la Guerra de los 6 días. Sí, va a haber un proceso de organización del movimiento palestino bajo este influjo panarabista, nacionalista, que se halla en el movimiento nacional árabe, George Habash, la gran figura política, y tiene este carácter. No era un movimiento específicamente palestino, sino que se planteaba como general del movimiento árabe, pero va a ser dentro de este movimiento político que gran parte de los activistas, intelectuales, militantes palestinos que están viviendo en estos otros países árabes de la región van a empezar este proceso de reagrupamiento y de reclamo nacional palestino, todavía un poquito mediado por la idea de un conflicto entre los países árabes e Israel, digamos. Está un poco mezclado en este proceso político. Yo igual les voy adelantando, disculpen la desprolijidad, lo vamos a hacer al aire grabando, me parece que con todo lo que tenemos para decir nos quedó corto este capítulo. Ya vamos a tener que cortar y dejar una primera parte en un ratito, ¿no? Pero bueno, vayamos pensando en esta etapa porque queremos llegar al problema de la autoridad palestina, al problema de los conflictos actuales, y todavía estamos lejos, estamos a 70 claro. años, así que lo voy tirando acá en la mesa. Me parece que para un segundo claro. episodio, como hicimos con el peronismo, ¿no? Sí, la primera sí, y segunda probablemente. parte. Por ahí, para cerrar, digamos, que no nos queden inconclusos estos cabos sueltos, algunas cosas que son importantes y como dejar sentadas. Ya este proceso de nacionalismo árabe despierta, por supuesto, la reacción del imperialismo, que ya estaba promoviendo incluso la doctrina Eisenhower, que era para tratar de impedir, en realidad era contra la influencia de la Unión Soviética, pero en realidad, bueno, una tutela militar sobre toda la zona. De hecho, yo mencionaba lo de Nasser, pero en el 53 Irán nacionaliza el petróleo y voltean al gobierno con un golpe de Estado, un gobierno que había sido electo, lo voltean con un golpe de Estado. Y después instala al Shah. Claro, ya que va a ser el gran aliado pro-yanqui, agente de la CIA. De Estados Unidos. Sí, Irán va a pasar ahí a ser un gendarme de Estados Unidos en la región, al igual que el sionismo. Para que vean que tampoco es que hay una particularidad exclusiva del tema. La idea de crear estados títeres no es solo una cuestión de sionismo, sino estas monarquías, el caso de Shah en Irán. Y después, bueno, ya para mediados de los 60... Y la Arabia Saudita, ¿no? Y la monarquía saudí, sí. Que, bueno, era el gran Aramco, la gran petrolera que le proveía incluso también a Estados Unidos, con presencia de capitales estadounidenses, que pasan a desplazar a todos los capitales británicos ya en la zona para este entonces, pasan a ser los grandes controladores de la tierra, la extracción, la refinación, el transporte del petróleo, toda la riqueza circulaba por la zona, y en parte el conflicto con el nacionalismo árabe tenía que ver con ese telón de fondo. Y Estados Unidos va a promover entonces, ya para los 60, el golpe de Estado en Grecia también. Bueno, toda una ofensiva. Y en ese cuadro se desarrolla la Guerra de los 6 días, que es
6 días duró, digamos. Es la ofensiva del sionismo para barrer a Egipto de la península del Sinaí y la Franja de Gaza, donde hasta ese momento había tropas de las Naciones Unidas, había quedado como un corredor ahí que separaba la frontera de Egipto y de Israel, y en 6 días, como dice el nombre, las fuerzas sionistas aplastaron a los ejércitos árabes, que de nuevo su dirección pequeña burguesa mostró todas sus limitaciones, porque se quedó a mitad de camino. Cuando Nasser trató de aparecer como que defendía la causa palestina y movilizó a las tropas hasta la frontera del Sinaí, pero ahí se quedó. Viene la ofensiva de Israel apoyado por el imperialismo yanqui. Avanza sobre la cosa y ahí Siria y Egipto aprueban, digamos, en 6 días, habiendo perdido todas esas posiciones, acceden a un armisticio, digamos, firman una tregua. Lo cual es criticado por muchos a la izquierda, por eso a partir de ahí se desarrolla todo otro proceso, porque la única forma de derrotar a Israel hubiese sido con una guerra apoyada en las masas, que apoyaban a Nasser en su guerra contra el imperialismo, en su guerra, digamos, en contra el sionismo. Sí. Contra el imperialismo y contra el sionismo lo hubiesen apoyado también, pero para no movilizar a las masas trabajadoras de Egipto y derrotar con una movilización y un armamento popular, aceptaron ese armisticio y termina siendo la guerra de los 6 días, el origen más del Israel que conocemos hoy, en el cual ocupan Cisjordania, la Franja de Gaza, los saltos del Golán hacia el norte. Entonces esa constitución de los territorios ocupados es un producto de esta guerra del 67, que va a ser una palanca del imperialismo. Y a partir de ahí, esta derrota vergonzosa de la dirección de la pequeña burguesía del nacionalismo árabe va a dar origen a una radicalización y a trasladar el centro de resistencia a los palestinos. A partir de ahí, el movimiento de resistencia palestino pasa a estar en el centro de la resistencia. La OLP cambia su... porque había sido fundada incluso por el rey, el monarca Jordano, en el 64, a partir de unos conflictos, porque Israel se quería quedar con quería desviar el río Jordán, que era el recurso hídrico de la región, para apropiarse. Pero a partir ya de 68, la OLP cambia su configuración, su dirección política, y pasa a ser más la resistencia popular y armada que más identificada en la historia, ya que es un poco más conocida. Claro, la guerra del 67, la guerra de los 6 días, cambia la situación. Por un lado, mostrando la completa incapacidad de la burguesía árabe, de sus estados, en resolver la cuestión nacional palestina. Por el otro, porque la victoria sionista al mismo tiempo coloca a gran parte de esa población palestina nuevamente dentro de sus fronteras. O sea que también coloca el terreno del combate nuevamente dentro del propio territorio dominado militarmente bajo el sionismo. Y va a ser ahí que se procesa esta radicalización y una nueva etapa de la lucha política y de la lucha armada de la resistencia palestina, que va a estar caracterizada por estas organizaciones: Fatah, el Frente Popular de la Liberación Palestina, la Organización de la Liberación Palestina de Conjunto, que bueno, a esta altura del asunto creo que las vamos a desarrollar en más detalle la vez que viene. Creo que está bueno, y lo solemos hacer, recomendar algunos de los autores y los libros con los que estuvimos preparando estos temas. 100 años de colonialismo y resistencia de Rashid Khalidi fue útil. Sé que estuvimos leyendo la historia de Palestina de Ilan Pappé, tiene escritos muy importantes también sobre la cuestión palestina Edward Said. Vos sé que estuviste con la Revolución Palestina de Rodolfo Walsh, que lo comentábamos más temprano. Digo, hay libros que podemos recomendar, ¿no? Y después hay un texto que recomiendo mucho de Fabas Trabulsi, que es un libanés también de las organizaciones de izquierda, que es apasionante porque está escrito 69-70, en el momento donde vamos a empezar, que es realmente un proceso de revolución palestina con todas las letras. Con el cual podemos empezar la segunda parte de este episodio cuando retomemos. Que me quedé una cosa, hay una serie que se llama Yossi, del libro de Leopold Trepper, que también podemos recomendar para que se vea que es interesante para ver este proceso también previo. Bueno, hay mucha bibliografía. Rudolf Daer es otro que tiene un libro muy interesante sobre la historia de la resistencia palestina también, que recomiendo para estos temas. Seguro que sería importante retomar quizás esto que vos
planteaste acá en relación a la experiencia que van haciendo las masas con la dirección palestina, las traiciones, la adaptación, la entrega, etcétera, que lo vamos a seguir reflexionando hacia adelante. Hay una... Y estos acuerdos que se van tejiendo y que finalmente fracasan, porque el sionismo de alguna manera violenta permanentemente los acuerdos. Y ahí también las crisis que se generan con la autoridad palestina, que confía, que se adapta, que dice, bueno, vamos por ahí. Finalmente, el sionismo quiere avanzar mucho más de esos acuerdos, los violenta permanentemente, no como los acuerdos de Oslo, pero hay acuerdos anteriores también que va violentando, y las masas van haciendo esa experiencia de, hay que ir a fondo, hay que plantarse, no hay que confiar en el Estado sionista que quiere la colonización completa de nuestros territorios y, como hemos ya planteado acá, la limpieza étnica y finalmente el control total del territorio palestino. Hay una frase de Ben Gurión, líder sionista, que cuando en el marco de la Segunda Guerra Mundial y del Libro Blanco, que limita la migración. Limita esta especie también de declaración que intenta sortear las crisis que se daban por abajo, ¿no? Y las resistencias al avance sionista. Ben Gurión dice, combatiremos al libro blanco combatiremos al lado del ejército británico contra los alemanes como no existiese el libro blanco antisionista de 1939 y lucharemos contra el libro blanco como si la guerra contra Alemania no tuviese lugar. Digamos, de alguna manera ahí, que de hecho el libro blanco estuvo en 1939, etcétera, y la expansión de territorios, que era una de las cuestiones que limitaba el libro blanco, siguieron. Exacto. Y la política inmigratoria, digamos, a nivel de distintos países, continuó. Bueno, un punto importante con esto que decís, que nos lo pasamos de largo, pero ya que estamos concluyendo, creo que vale, para terminar de conceptualizar la naturaleza del sionismo. El sionismo no peleó, por ejemplo, la colectividad sionista yanqui no peleó por abrir la frontera de Estados Unidos a los judíos que eran desplazados en Europa. Financiaba la migración a Palestina. Exacto. Y el sionismo no pidió tampoco la apertura de la frontera ni de Gran Bretaña ni de Estados Unidos, sino solamente la apertura de la frontera de Palestina, al punto que en el 42, el libro de Rodolfo Walsh lo relata también. En el 42 vuelan el buque Patria, que era uno de los buques que venía con refugiados, digamos, con expulsados, ¿sí? Refugiados desde la Alemania nazi, expulsados de Europa, que llegan al puerto de Haifa. Las autoridades británicas no lo dejan desembarcar. Exacto. Y la Haganah vuela el buque con 250 personas adentro para generar una corriente de opinión contra las autoridades británicas. Y los mismos, vos mencionás a Ben Gurión, los jefes de la Haganah, pero también los jefes del Irgun y de la banda Stern, estos grupos terroristas que yo digo, van a ser después los primeros ministros de Israel. Y es una constante en la cual todos los criminales de guerra e incluso terroristas van a ser ministros de defensa y primeros ministros de Israel. Con lo cual, cuando uno dice que el Estado de Israel es un Estado terrorista, vale no solo por sus prácticas, sino también incluso por sus dirigentes. Exacto. Es efectivamente un Estado terrorista. Pero se va a topar con un proceso en el cual la resistencia palestina adquiere otra fisonomía social a partir de fines de los 60, y bueno, creo que ese va a ser el punto inicial en el cual encaremos la segunda parte del episodio. Absolutamente. Yo un poco pensaba que está muy buena la cita que traía Mariela, porque refuerza esta idea, que lo dijimos hoy desde el principio. El sionismo se ofreció a todas las potencias imperiales. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ya no van a ser ni los británicos ni los alemanes, sino Estados Unidos, la nueva potencia dominante, y bajo esa égida van a estar al día de hoy, ¿no? Ahí Netanyahu y Trump. Entonces, es muy interesante pensar la actual situación. Después ya llegaremos a esto, ¿no? Avanzando en los temas. Pero el protectorado militar imperialista que hoy se plantea, con Trump, con Tony Blair, con las tropas estadounidenses y europeas,
ocupando la Franja de Gaza, porque esa es la propuesta que están haciendo en estas horas, coincide con toda esta historia de constituir un enclave militar, político y económico imperialista en la región, al servicio de las distintas potencias que han ido pasando. Esta es la naturaleza política del sionismo y del Estado de Israel que ha constituido ahí mediante estos crímenes. Y por eso este carácter, que evidentemente en el movimiento palestino no es que brota espontáneamente ni que brota desde un primer momento, pero donde ha tenido que desarrollar un movimiento revolucionario, antiimperialista, asociado a aquellos que pelean contra el imperialismo en el mundo, y que lejos de ser una realidad como la quieren pintar, antisemita, racial o religiosa, hoy en día en quienes luchan y mantienen la resistencia palestina hay una plena conciencia de que están hermanados con los obreros y jóvenes que están realizando las huelgas, las movilizaciones y levantándose por Palestina en el mundo entero. Entonces, esta conciencia que tiene la lucha y la resistencia palestina en Palestina y el movimiento por Palestina en el mundo es porque ha tenido que sacar estas conclusiones en un siglo de luchas, bueno, que vamos a seguir tocando en el programa que viene. De hecho, esto que decís vos de que no era una lucha contra los judíos está expresado en los programas políticos de las organizaciones que vamos a ver cuando empecemos esta segunda parte del episodio. Así que bueno, llegamos hasta acá, entonces les agradecemos por supuesto y los invitamos a que nos ayuden a sostener este medio Prensa Obrera, que en este caso, con todas las iniciativas que nombraba Guille, somos uno de los que nos jugamos a hacer un poco la voz de esta lucha contra el genocidio, esta lucha por una Palestina libre, laica, democrática y por supuesto socialista, una federación de repúblicas socialistas del Medio Oriente. Bueno, Prensa Obrera tiene toda esta elaboración porque ustedes nos ayudan a sostenerla, así que los invitamos a que se suscriban tanto al canal de YouTube de Prensa Obrera como para que ingresen en prensaobrera.com y nos ayuden económicamente con este medio. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.